Muy buenas noches, compañeros y docentes. Les habla Lady Balbuena y junto a mí les vamos a estar proyectando este video con mi compañera Liliana Monsalve. El día de hoy nosotros queremos exponerles una problemática que es demasiado importante. Nosotras consideramos como estudiantes de seguridad y salud en el trabajo que es una problemática de la cual no se habla mucho. Esta problemática que nosotras quisimos incluir directamente en esta clase es el estrés térmico. El estrés como un problema oculto directamente en las áreas laborales de los trabajadores, como que trabajen en el área de la construcción, de la agricultura, de productos textiles, de la manufactura, minería. Todas estas áreas se ven afectadas directamente por un estrés térmico, ya que ellos están expuestos a temperaturas demasiado elevadas y ellos deben generar un esfuerzo físico directamente en la labor que desempeñan. Por eso nosotros quisimos exponer en esta clase este problema oculto que hoy en día para la sociedad no es muy notorio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el impacto que reciben los trabajadores directamente en su salud por recibir estrés térmico? Bueno, uno de los impactos más importantes es el agotamiento por calor. ¿Qué es el agotamiento por calor? Es una de las primeras señales que debe tener en cuenta el trabajador a la hora de que ellos tengan una sudoración excesiva, una fatiga extrema, una deshidratación, que a menudo cuenten con mareos, con náuseas. Deben estar pendientes a estas alertas que les genera directamente el agotamiento por calor. Ellos a veces no toman tanto esto en cuenta y debe tratarse a tiempo. Es muy importante que se trate a tiempo, ya que si lo dejamos progresar, puede llegar a conducirse un golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Es una de las consecuencias más graves que recibe el trabajador cuando su temperatura por estrés térmico sube a más de 40 grados centígrados. El cuerpo pierde la capacidad de regular el calor y en esta fase los trabajadores pueden perder el conocimiento, pueden sufrir convulsiones e incluso pueden hasta generar directamente la muerte. Por eso es importante atención médica inmediata en caso de que el trabajador llegue a sufrir un golpe de calor intenso. Trabajar en ambientes demasiado calurosos aumenta el esfuerzo del corazón, por lo tanto hace que nuestros trabajadores tiendan a sufrir de problemas cardiovasculares o de alguna hipertensión. Problemas renales también es común encontrar como enfermedad en nuestros trabajadores, ya que la deshidratación crónica provocada por el trabajo en ambientes calurosos puede dañar los riñones. Las pausas que deben tomar los trabajadores afectan directamente la productividad del trabajo, ya que deben hidratarse y recuperarse del calor. Estas pausas son necesarias, sí, es verdad, pero afecta de manera inadecuada la productividad de la jornada laboral. Errores en la concentración. Vamos a hablar de los impactos que generan en la productividad. Uno de los impactos más importantes son la fatiga y la lentitud. ¿A qué hace referencia la fatiga y la lentitud? El calor provocado directamente por el agotamiento físico y mental hace que los trabajadores se sientan más cansados y menos motivados a ejecutar sus tareas diarias en el área laboral. Otro de los factores que comúnmente se presentan son las pausas. Dentro de la jornada laboral está permitido tener una pausa activa, pero cuando son repetitivas estas pausas hacen que se reduzca el tiempo de productividad dentro de la compañía. Entonces, esta es una de los factores que generan un impacto directamente en la productividad de la compañía o de la empresa o del área laboral. Otro de ellos son los errores en la concentración. ¿Qué pasa? Cuando hay temperaturas muy altas, afectan las capacidades cognitivas, lo que provoca una menor concentración y se generan más errores en la tarea desarrollada directamente por el trabajador. Es peligroso en sectores que requieren demasiada
concentración. Por ejemplo, los que manejan maquinaria pesada necesitan siempre estar súper concentrados en toda la tarea que están ejecutando, porque de no ser así puede llegar a tener repercusiones directamente en la salud. Podemos notar también el aumento de accidentes laborales, como caídas y resbalones, manejo incorrecto de maquinarias e incidentes de fatiga. En sectores como la construcción, donde el trabajo en altura es común, la fatiga puede hacer que los trabajadores pierdan el equilibrio y no sean plenamente conscientes de su entorno. En industrias donde se opera directamente con máquinas pesadas o equipo peligroso, el estrés térmico puede provocar errores en la manipulación de estos equipos, lo que aumenta el riesgo grave de accidentes laborales. Incidentes por fatigas. Es de común. El incidente directamente por fatiga hace que los trabajadores requieran esfuerzo físico constante. El agotamiento por calor puede llevar a que los trabajadores subestimen su capacidad física, poniendo en peligro su seguridad. Buenas tardes, compañeros y docentes, les habla Liliana Monsalve. Como venía explicando mi compañera anteriormente, estamos hablando sobre las consecuencias legales, económicas y de otras índoles para la empresa y la comunidad, el estrés térmico. Hablando en términos de empresa, ¿qué consecuencias podemos tener? Inicialmente, multas, sanciones en caso de incumplir con las normas legales de seguridad y salud en el trabajo. Pérdida de productividad. Las empresas deben tener en cuenta que los accidentes de trabajo, incapacidades, enfermedades laborales, pues siempre nos están generando, en este caso, días perdidos, en este caso, bien sea por incapacidades del trabajador. Adicionalmente, pues mientras la empresa vuelve a tener a otra persona para la ejecución de la tarea, pues de igual manera eso nos está afectando. Daños a la reputación, en este caso, pues el nombre de la empresa puede estar, diciéndolo de cierta manera, deteriorándose de acuerdo pues a el voz a voz, pues ciertas circunstancias que ocurren en las empresas. Continuamos con el cambio climático y la exacerbación del problema. Digamos que el cambio climático en este caso nos está afectando para este tipo de actividades. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que las temperaturas en una ciudad normal pueden estar subiendo hasta los 22, 23 grados centígrados. El estrés laboral que se mantiene de acuerdo a la realización de tareas. Y pues teniendo en cuenta que el cambio climático es algo que día a día está cambiando. Podemos estar en una ciudad donde en la mañana está haciendo un sol de 22 grados. En la tarde puede estar cayendo una lluvia demasiado fuerte. Esto también hace que esos picos de estrés suban, bajen, digamos que no se puedan controlar así como se quisiera. ¿Quién es la comunidad afectada en este caso? Los trabajadores, porque los trabajadores son los directamente afectados dentro de estas circunstancias, dentro de esta problemática. De ahí se deriva ¿quién? La familia de los trabajadores. Por ejemplo, si el trabajador es el único sustento de su familia, en el momento en el que tenga un accidente o un incidente, si la empresa no paga la seguridad social al día, si no tiene, digamos que todos sus temas para fiscales al día, pues el trabajador no va a poder recibir los ingresos y tenemos el afectado que es el trabajador, el afectado que se vuelve su núcleo familiar, ya se esposa o esposo, hijos, padres, hermanos, y la persona accidentada en este caso tiene personas a cargo en este momento. ¿El problema es urgente? Sí, el problema es urgente porque la idea de la seguridad y salud en el trabajo, de los controles que se implementan en las empresas, pues siempre es minimizar el impacto, minimizar los peligros, los riesgos de un accidente de trabajo y poder mantener a un trabajador en un entorno laboral saludable y asimismo que pueda ejecutar sus tareas de una manera ininterrumpida, y también que la productividad de la empresa bien sea se mantenga o pueda subir. Soluciones inmediatas. Digamos que lo primero que es, la empresa debería hacer un estudio de acuerdo con todos sus trabajadores,
los riesgos a los que están expuestos de acuerdo con sus tareas y su área de trabajo, mirar la cotidianidad de esas tareas, qué tan frecuentes son, qué tantas horas dura la ejecución de estas tareas, para asimismo entrar a dar las medidas de intervención. Vamos con la relevancia en el concepto de la salud pública. Con la alta demanda de estrés térmico que pueden tener los trabajadores de las diferentes empresas donde se presenta esta situación, podemos llegar al punto donde un sistema de salud se colapse. ¿Esto qué implica? Demoras en los servicios de salud, atención interrumpida, donde un trabajador hoy puede recibir atención, y la siguiente la necesita en 3 días, pero ya no la va a poder conseguir en 3 días, sino en 1, 2, puede inclusive ser hasta 3 semanas. Y teniendo en cuenta que si estamos en un país con recursos limitados, pues esta problemática va a ser aún más grande. ¿Qué podemos hacer nosotros como empresa? Nosotros no podemos eliminar el riesgo, el peligro. Lo que podemos hacer que es minimizar ese impacto a los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? La empresa tiene que crear una estrategia, en este caso puede ser una rotación de tareas, sistemas mecánicos o, por decirlo así, automatizados, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a poder generar un ambiente, un entorno un poco más seguro para nuestros trabajadores. Entonces, la idea es esa. En conclusión, pues el estrés térmico es un problema que trae grandes consecuencias para la salud, está afectando, como le dijimos inicialmente, a trabajadores, su núcleo familiar, de su núcleo familiar se desprenden pues todas las obligaciones económicas, financieras que tenga cada una de esas personas y depende del trabajador. La idea cuál es que haya una colaboración entre empresas, gobiernos y organizaciones de salud pública para abordar el problema de manera efectiva y proteger a los trabajadores, que en este caso es pues nuestro objetivo como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.